Nacido en Granada en 1914, José Guerrero supo cautivar al mundo expresando su forma de sentir a través de un fascinante uso del color. Con motivo del centenario de su nacimiento, la Universidad de Granada, en colaboración con el Centro Guerrero, organizó diversas actividades para conmemorar la figura de este genio de la abstracción. En la Facultad de Bellas Artes se recreó la esencia de Guerrero a través de una selección de obras de alumnos y egresados. Mientras tanto, en el Palacio de la Madraza, otra exposición bajo el título Poéticas del color y del límite, que incluyó obras de artistas de la talla de Soledad Sevilla y Eva Lut, y un congreso con especialistas, evocaron la presencia de Guerrero, aportando nuevas miradas a la obra y a la personalidad de este artista universal. Lo recuerdo en Cuenca, en su casa de Cuenca y en la casa de Gustavo Torner en Cuenca. Yo era muy joven, estaba recién llegada a Madrid, íbamos a Cuenca y ellos ya eran unos artistas reconocidos. Era un personaje que estaba para mí en las alturas, en un nivel, y lo sigue estando, pero en ese momento encima eran de una generosidad extraordinaria porque yo era una artista joven que empezaba y que estaba haciendo viajes a Nueva York y que iba a verle, y que él y Rosanne, su mujer, con una gran generosidad nos recibían a mí y a mi marido, y estábamos con ellos en su casa, nos quedábamos a dormir en su casa. Él desde muy joven empezó a tener interés por pintar. Él empezó trabajando en Granada, estaba trabajando en la Escuela de Arte y Oficios, estaba haciendo también trabajo de ebanistería y de diseño y tal y cual, pero realmente yo creo que él en el fondo siempre fue un pintor. Él enseguida hace algo que muy pocos artistas de su generación hicieron, que es salir a donde fuera, y empieza a ver, bueno, pues lo que significaba el fauvismo de Matisse, lo que significaba el cubismo, sobre todo con Juan Gris. Él tiene un camino muy claro desde el principio, y aunque vayamos viendo fases más o menos diferenciadas, más figurativas, más abstractas, en el fondo siempre es el mismo, siempre es el mismo. Era vital y dinámico, que eso además es lo que se ve en su pintura. Si tú observas sus cuadros, date un paseo por el Guerrero y verás esa energía, esa vitalidad, ese colorido, ese entusiasmo. Es que tenía un entusiasmo vital, su tono vital era estimulante siempre, siempre estaba arriba. Cuando te enseñaba una cosa suya, mira, ven, mira lo que estoy haciendo, era siempre como que tú te asombraras, ¿no? Cuando llega a Nueva York en el año 50 ve que la pintura que ya se estaba practicando allí, lo que se ha llamado la pintura de acción o el action painting, era algo absolutamente novedoso, algo que no había visto nunca en Europa, y le produce un gran impacto. De hecho, en este cuadro se pueden observar cómo ya aparecen una serie de elementos como la pintura en chorreones, digamos una pintura en la que el gesto se apodera un poco en parte del cuadro. Él quería, digamos, hacer un tipo de pintura que fuera sobre todo una expresión de su propio mundo, de su mundo interior. Eso es muy típico de todos los expresionistas, por eso cuando llega a Nueva York enlaza también con la Escuela del Expresionismo Abstracto Americano, la Escuela de Nueva York, que en el fondo todos los que estaban haciendo después de la Segunda Guerra Mundial era pintar, una vez que habían rechazado ese mundo exterior porque era un mundo que había dado lugar a la Segunda Guerra Mundial, a Auschwitz, a Hiroshima y digamos, a realidades que querían rechazar, deciden refugiarse en el mundo interior. Lo que pintan no es tanto algo que ven con los ojos, digamos sensorialmente, sino con el alma. Muchas veces sus colores están relacionados pues, con esas vivencias también de su infancia. Él hablaba, por ejemplo, del azul como el azul añil que se pintaba en las casas. Para él el amarillo también estaba relacionado en cierta manera con, él hablaba de los crisantemos amarillos del cementerio, que por desgracia tuvo que visitar mucho durante su infancia. El negro, por supuesto, estaba ahí también, pero para Guerrero el negro era una presencia de lo vivo. Él decía que siempre en el campo, por ejemplo,
se ve el negro en las personas que van andando, en una cabra que está saltando por el paisaje, en las piedras. Creo que el color ha sido ese elemento distintivo en la obra de Guerrero. Era muy tímido. Fijaos aquí el problema, cómo desvía la mirada. Y la desviaba porque es que no quería mirar a la cámara. Se sentía incomodísimo. Recuerdo que las últimas fotos que hicimos en la Alhambra fue de esas cosas que no puedes olvidar en la vida. Sé que se paraba en una maceta. En una maceta veía los colores. En los reflejos del agua veía los espacios de otra manera. Meterse en ese mundo es como leer un libro que aparentemente está cerrado y no lo entiendes, porque cuando empiezas a abrirlo y a leerlo, empieza a abrirte unas sensaciones especiales, unas ideas, unos espacios. Él tenía esa habilidad. Decía un día que esto es todo como un magma, que viene de esto de la creación, es como un magma. Me acuerdo yo muchas veces de él, porque cuando estoy ahí también en trance, digo, ya está el magma aquí, el magma aquel del que hablaba Guerrero. Era un éxtasis delante de él, de su obra, pero él tenía esa capacidad de estar a tu nivel, siempre, cercano a ti, como un amigo desde el primer momento, nada, no como un maestro que estaba dando lecciones en absoluto. Fue muy importante la figura de la mujer de José Guerrero, Roxanne, una periodista americana que él conoció en Roma en los años 40, con la que se casó. Durante los años difíciles, los primeros años, él y la gran mayoría de los artistas de la Escuela de Nueva York vivían, muchos de ellos, del trabajo de sus mujeres. Quizás si no hubiera conocido a Roxanne, probablemente no se hubiera atrevido a dar el salto a Estados Unidos. No solo es que Roxanne seguramente le informó y le influyó, sino que también, sobre todo, le apoyó enormemente. Y estoy muy segura de que Roxanne fue siempre como una, como una compañera, ¿no? Al lado, en el sentido de contactos con galeristas, contactos con otros artistas. Piensa que Guerrero, cuando llega a Nueva York, habla muy poco inglés. Entonces era importantísimo que ella tuviera esa capacidad de hacerle de puente con un mundo que en el fondo le era muy ajeno. Yo creo que Guerrero, si estuviera aquí ahora mismo, se quedaría alucinando con esa... Mira, fíjate el suelo, que es verdaderamente una obra de arte. La pintura de Guerrero es rapidez en la idea, es como la fotografía. Pues si en la fotografía captas en una centésima de segundo una emoción, él yo creo que no necesitaba más. De ahí esos brochazos, esa manera de actuar. Eso no significa que su pintura no tenga un sentido compositivo muy claro. Y ahí viene la otra influencia importante de su paso por París, que es el cubismo, y específicamente Juan Gris, que le enseñó que la obra no podía ser un simple desahogo psíquico así sin más, ¿no? Sino que tenía que estar además bien construida, con un sentido de equilibrio. Las manchas de color no pueden estar indistintamente en un lugar o en otro, tienen que encajar, nunca se deja nada al azar. El año 58 fue un año importante para él desde el punto de vista profesional, porque se suceden las exposiciones en la Galería Betty Parsons, las grandes colecciones americanas compran obras para sus colecciones, pero al mismo tiempo también es un momento en el que el pintor se siente abrumado. Es todo esto lo que le conduce a iniciar ese psicoanálisis que finalmente le va a proporcionar ese reencuentro con su memoria de juventud, con su memoria española. Cuando vuelve a España en los años 60, es como si viniera al lugar adecuado en el momento adecuado, porque aquí en España había toda una generación de artistas, entonces jóvenes, que estaban deseando volver a la pintura. Después de toda una serie de décadas en las que pintar parecía que era ser demasiado hedonista, dedicarse a algo que era demasiado tradicional, solo se podía hacer arte conceptual o un arte muy politizado, ¿no? Muy de mensaje, muy militante. Guerrero les da la oportunidad de entender que todavía se puede ser pintor y se puede ser moderno siendo pintor y se puede ser comprometido con tu entorno siendo pintor. Siempre fue un pintor que supo decirle algo a generaciones siguientes.
Yo creo que él decía que cuando se conoce la técnica hay que romperla, pero sobre el conocimiento que tienes, ¿eh? Hay que hacerlo intencionadamente. Una de las tantas lecciones que aprendí de él. Empieza siendo abstracto y acaba siendo abstracto. Eso me parece muy importante, esa fidelidad, porque dentro de todo eso hay una evolución en su obra, no es una obra estancada en un punto que dices, bueno, se copia, se repite a sí mismo, no, en absoluto. Es una obra que va creciendo, que va aumentando, que va desarrollándose siempre y va a más, y siempre se mantiene en la fidelidad a la abstracción. Eso me parece muy importante. Nunca deja de ser el mismo, nunca se traiciona, pero siempre es capaz de ir, como él decía, a donde esté el arte de mi tiempo.